Perfecto. Entonces pasemos a lo que nos convoca. Este primer laboratorio corresponde a lo que son normas de seguridad en el laboratorio. Pero, ¿cómo es un laboratorio? ¿Cómo ustedes lo imaginan? ¿Qué es lo que uno encuentra en un laboratorio? ¿Microscopios? Ya podemos encontrar microscopios, pero en este caso en la química no son tan utilizados. Son para ciertos, Pipetas. ya, pipetas. Muestras ¿Muestras de qué tipo? de los compuestos. Ya, sí, podemos tener en este caso reactivos que se le llaman comúnmente, porque lo podemos tener preparado en soluciones o directamente por, ya, termómetros, Mecheros. Mechero. mecheros, y todo esto está en el aire. Mesones. Tenemos mesones, que es donde ustedes van a trabajar, que en esto, obviamente en estas oportunidades, ¿no? Como les mencionaba. ¿Qué más? Los mecheros van conectados a cañerías de gas, que con eso hay que tener precaución. ¿Algo más? Que se imaginen. Los matraces, bien. Bueno, la universidad tiene distintos laboratorios, tal como ustedes dijeron, algunos con microscopios, otros con lupas, otros con cámaras de flujo laminar. No sé si ven el puntero láser, entre comillas, Sí se ve. punto rojo. Ya, perfecto. Entonces, el laboratorio que vemos acá a la derecha es el que ustedes deberían estar ocupando en estos momentos, que son los laboratorios de docencia de la universidad. Y como podemos apreciar, como ustedes dijeron, se trabaja con las pipetas, con mecheros. Tenemos, apenas se alcanza a ver aquí, parte de un soporte. Tenemos trípodes, en este caso son para poder colocar arriba la rejilla, para poder colocar un vaso precipitado encima. La botellita que se ve en el fondo, que es una piseta, que es para poder portar el agua destilada. Las cañerías de gas, que en este caso están en la parte superior en estos laboratorios. Este receptáculo que se ve acá es para el agua, porque no sabemos cuándo puede haber un problema, o en este caso también se utilizan con los quitasatos. Material de vidrio vario, y ya como en algunos laboratorios más específicos podemos tener cámaras de flujo laminar, cámara de gases, de campanas que se le llaman comúnmente, los reactivos, etcétera. Entonces tenemos un montón de material que es trabajado en estos laboratorios. Las tomas de corriente igual, porque hay mucho instrumento que se utiliza. Pero tenemos distintos tipos de peligro en el laboratorio. No solamente llegar y trabajar. Tenemos peligros de tipo fuego y explosiones. Tenemos lesiones en reacción química. Esta es una quemadura con hidróxido de sodio. Me imagino que ustedes han escuchado antes al hidróxido de sodio. Es algo que se puede encontrar hasta en los domicilios. Pero pues, si no es bien manejado, genera ese tipo de lesiones. ¿Alguno sabe? Exactamente, la soda cáustica que se le llama es el hidróxido de sodio, que comúnmente se utiliza para destapar las cañerías, ya sea de la mano, de la plato, incluso hasta del inodoro. Y las lesiones de material de vidrio. De repente un mal manejo, que uno se dio vuelta y pasó a llevar una botella,
o se quebró por cambio de temperatura brusco un tubo de ensayo. Todas estas lesiones ocurren en un laboratorio, algunas más comunes de lo que se cree. Muchos ya viejos me refiero con expertise, creen que las saben todas y de repente pasan a llevar una botella con algún contenedor y se les cae en la mano. Incluso por eso dentro de las normas del laboratorio siempre es estar vistiendo su delantal, llevar pantalones largos, zapatos cerrados, porque siempre existe el riesgo de que uno pase a llevar algo y se caiga al suelo, y si uno va, hay gente que va al primer laboratorio con sandalias y lo que hace el profesor es enviarlo para la casa, porque no pueden entrar con ese tipo de calzado por temas de seguridad. El fuego siempre está presente, incluso sin siquiera pensar en encender un fósforo o un mechero, puede haber un riesgo de incendio por los mismos reactivos. No sé si conocen algún reactivo o han escuchado de alguno que reacciona, por ejemplo, en contacto con el aire, en contacto con el agua. Nicolás dice que no con su movimiento de cabeza. Sí, la verdad que yo tampoco, profe. Vamos a dos casos. Dentro de la guerra de Vietnam, las fuerzas aliadas, por así decirlo, que es prácticamente Estados Unidos, utilizaron la bomba de napalm. No sé si lo han escuchado. El napalm es fósforo blanco. El fósforo blanco llega a reaccionar con el aire. Y eso quiere decir que al reaccionar con el aire, se, se incendia, empieza a generar fuego. Entonces ellos rociaban a los soldados, a los enemigos con este napalm y empezaban a quemarse con el contacto con ellos. Se lanzaban al agua y este no es soluble, no es fácil de solubilizar con el agua. Entonces llegaban, se lanzaban al agua para apagar, salían del agua y volvían a encenderse. Y solamente con el contacto con el aire. Otro reactivo que incluso está en los laboratorios de la universidad, que es el litio. El mismo que tienen ustedes en las baterías de los celulares. Hace ya, no sé, 8 años, 10 años, no sé, menos incluso. ¿Se acuerdan que había un Samsung que explotaba? Ya. Sí, Ese Samsung, lo que pasa es que, como dije, las baterías son de litio. El litio, exactamente, el Galaxy Note 7. Era tan pequeño el espacio que las baterías de litio cuando se cargan se inflan, se hinchan un poco, por tema de absorción de energía y todo. Entonces, como estaba tan justo el espacio, al hincharse, topaba con una de estas partes del celular, o sea, de la estructura, de la placa, y eso rompía el envoltorio que protegía el litio, y al contacto con el agua o con la humedad que hay en el ambiente, empezaban a incendiarse. Por eso explotaban, porque el litio reacciona muy fuerte con el agua para formar hidróxido de litio. Entonces, con el contacto con el agua, genera mucha energía de liberación, es una reacción muy exotérmica, y eso hace que explote. A ver, veamos si puedo hacer algo. Eh, Quiero ver si pillo algún video pequeñito. Lo voy a... eh, la calidad no es muy buena. Mientras dejemos ahí, cambiar. Y voy a poner un pequeño video. Porque el video es súper antiguo. Pero se ve súper lagueado por el tema de la conexión. Nada más que por eso. Pero cuando ustedes... eh,
estos metales son los metales alcalinos, los del grupo uno. Cuando hacen contacto con el agua, explotan. Vamos, en el sodio apenas se alcanza a ver porque el video, como dije, es horrible. Ahí se notó esa pequeña llama, vuelvo a repetir. No sé si la ven, díganme si ven ese punto naranjo que se ve de repente en el Sí, video. sí se ve. Ya. Sí. Entonces, ese material en contacto con el agua, aunque sea una gota de agua, puede explotar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra de sodio, ya de litio, el sodio igual, de litio metálico, y están con un tubo, lo tienen en un tubo de ensayo y está mojado, lo más seguro es que ese tubo explote y van a tener lesiones. Puede ser por quemadura o por el material de vidrio. Si nos vamos más a lo exagerado con metales más grandes, y están con el cesio, y el frasco tiene que ser, no sé, unos 10, de un volumen de unos 10 ml de cesio, de reaccionar con el agua, puede destruir fácilmente una tina metálica. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, precaución con los reactivos. De estas tres precauciones, tenemos el manejo o la precaución, valga la redundancia lo que estaba diciendo recién, con lo que ocurre en el laboratorio. ¿Qué es lo que ustedes observan en la imagen? Todo esto son imágenes sacadas obviamente de internet, pero están todas relacionadas con lo que pueda pasar en un laboratorio. ¿Qué cosa observan? Eh, Ya, Se están poniendo muestras abajo, en la esquina inferior izquierda. ya. ¿Qué más? Un mechero calentando algo. Que no sabemos exactamente qué es, ojalá sea agua. Una reacción. Mm, ¿Dónde? Yo veo, En la segunda imagen, creo. No sé qué. ya, porque yo veo que hay tres reacciones, por eso pregunto. La de abajo a la derecha es una cámara de flujo laminar. Mm, no, bueno, puede ser que sí, pero esa es una campana de extracción de gases. A ver. Pero son muy parecidas. La cámara de flujo laminar igual tiene, extrae los gases, pero además permite, por ejemplo, inoculizar todo el mesón que se trabaja a través de luz ultravioleta. ¿Algo más?
¿No? ¿Nadie más? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Muy bien, lo que dijeron al principio, tenemos un mechero, pero siempre hay que tener precaución a la hora de trabajar con un mechero, debido a que pueden ocurrir un montón de problemas o errores que pueden llevar a un accidente. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué puede haber acá. Si es un líquido inflamable, esto está siendo de la peor forma tratado, porque los líquidos inflamables no pueden superar cierta temperatura si no son altamente explosivos. Si es agua no hay ningún problema, pero el problema que podemos encontrar acá es que la llama que está aquí está muy cerca de la cortina. Entonces puede, no sé, alguien abrir la puerta del laboratorio, entra una corriente de aire, se mueve la cortina y se incendia. O la manguera puede estar mal puesta, por ejemplo, los laboratorios que les mostré de la misma universidad, y el mechero está justo debajo de donde está la manguera de gas para los mecheros. El fuego iría directo a la manguera que tiene el gas de uso común, que en este caso se utiliza gas de cañería, y también se generaría un incendio. Y el problema de un incendio en un laboratorio de química es que lo que van a hacer los bomberos en este caso, van a estar mirando desde el ICI hacia la UFRA esperando que termine el incendio, porque tienen que pensar que dentro de los distintos laboratorios del departamento hay un montón de reactivos, y tal como pueden ver en la botella, tiene un símbolo muy especial, que es inflamable. Luego también, como ustedes decían, pues, hay distintos tipos de reacciones. En este caso, lo que hay acá adentro es ácido nítrico con cobre sólido. Puede ser un trocito de una lámina de cobre, o cañería de cobre, o monedas de cobre. Y al reaccionar con el ácido nítrico genera un gas. Y este gas, que es dióxido de nitrógeno, es muy tóxico. Igual que la reacción de las latas que ustedes decían que se van derritiendo, una es con ácido clorhídrico y otra con hidróxido de sodio, pero ambas están liberando un gas. Entonces estas dos reacciones, para poder realizarlas correctamente, debiesen ser tratadas o trabajadas debajo de una cámara, dentro de una cámara. Hay que tener precaución también con los reactivos que no trabajan, tal como les mostré en la imagen anterior. Acá tenemos hidróxido de sodio, esto puede ser algún ácido, aquí dice ácido sulfúrico, los cuales son corrosivos. Entonces, si no hay un correcto manejo, puedo generar eh, una quemadura en las manos. Siempre en los laboratorios, cuando se trabajan con reactivos, se trabaja con antiparras, o sea, de estos lentes de seguridad, porque por algún mal manejo también puede salpicar a los ojos. ¿Se acuerdan que recién les mostraba lo del litio? Sí. Ya, bien. En la universidad hace varios años atrás ocurrió un caso de una chica que dijo, no, no voy a ocupar lentes de seguridad. Y estaba trabajando en un laboratorio de química orgánica con el litio, porque se utiliza en algunas reacciones químicas de química orgánica. Y a la hora de botarlo, no se percató de que quedaban trazas de litio, que eso hay que hacer un proceso químico para poder eliminarlo completamente. Lo lanzó al recipiente de desechos químicos, y como que generalmente estos recipientes son soluciones que son diluidos en agua, lo primero que hizo el litio fue reaccionar, explotó y le saltó a la cara, muy cerca del ojo. Yo diría, fueron como milímetros del ojo. Entonces siempre hay que estar pendientes de cómo uno trabaja en los riesgos presentes que hay en el laboratorio. Por eso se pide que con reactivos que sean inflamables en algunos casos, que sean muy volátiles, que eliminen gases de forma en reacción, o que sean, como dije, volátiles. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que ni siquiera está concentrado al 100%, sino que un 37%,
es fumante. Eso quiere decir que tú abres la botella y va a empezar a emanar vapor con el ácido. Y ese ácido, al tener contacto con los ojos o con alguna superficie hidratada, mucosas, por ejemplo, en la boca, la nariz, los ojos, irrita. Entonces hay que tener precauciones a la hora de trabajar en un laboratorio. Todo reactivo tiene su etiqueta, pero algunas veces están mal etiquetados o no cuenta con la misma información. En la imagen se ven dos reactivos o grupos de reactivos de distintas empresas. ¿Qué pueden observar en diferencia entre uno y el otro? Que uno tiene una etiqueta más que el otro. Me decía, es una solamente que está pegada completa. Pero hay algo que yo note que nos vea, por ejemplo, los otros, Los símbolos. los símbolos, por ejemplo. Los símbolos son muy importantes a la hora de guardar un reactivo. ¿Algo más? ¿No? ¿Nadie? Como una fecha arriba puede ser. Ya, sí, hay algunos reactivos que tienen fechas muy reservadas, porque tienen una vida media muy corta, por lo cual eso también los hace más caros. En el etiquetado vamos a encontrar distintas anotaciones o información, mejor dicho, que encontramos. El primero de ellos va a ser la identificación del producto. Esta información del producto nos va a decir el nombre del producto, en muchos casos su nivel de pureza, o sea, eso es un 85% de ácido ortofosfórico lo que está dentro de esta botella, 95, entre el 95 y 97% de ácido sulfúrico en esa botella o de ácido hidroclorídrico o ácido clorhídrico al 37%. Y aquí dice fumic, que es fumante, o sea, si tú lo abres va a empezar a evaporar de ácido clorhídrico. También dentro de la identificación del producto nos va a decir para qué es utilizado este reactivo. En este caso los tres dicen para análisis. No es llegar y utilizar muchas veces un reactivo, a pesar de que sea el que yo necesito, utilizar ese reactivo en una reacción o no. Porque hay instrumentos, por ejemplo, como los HPLC, que son para identificar compuestos orgánicos generalmente. Tenemos los GCMS, tenemos distintos instrumentos que necesitan reactivos para poder funcionar. Y ellos tienen que utilizar otro tipo de pureza para la reacción o para el análisis. Entonces tenemos técnicos, tenemos para análisis, para GC, para HPLC. Entonces cada uno de estos reactivos va a tener un uso especial según la identificación del producto que nos entrega. También, como dije, nos va a indicar la pureza del reactivo, que esto ya son datos de algunas constantes que también vamos a poder encontrar dentro del boletín de garantía. El boletín de garantía, que es lo que apenas se alcanza a ver, es lo que dice qué contiene este recipiente con compuestos. Entonces aquí puede decir tiene ácido ortofosfórico, de tanta, de tanta información, cuánto más ocupa en total, cuánto porcentaje está dentro de la botella, agua, puede tener cloro, sodio, generalmente son los reactivos o si son los reactivos, ¿no? O en algunos casos son
elementos que están disueltos en el total de esta solución. Entonces puede ser NaCl en un 0,0001. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de cloro y este tiene cloruro de sodio o algún cloruro, quizás no me sirva mucho porque el reactivo que voy a utilizar tiene cloro. Entonces me va a contaminar la muestra o el ensayo que quiero. Entonces, esta información del boletín de garantía es muy importante. Entonces, yo puedo presumir de que voy a tener un error porque ya me está diciendo que puedo encontrar dicho reactivo compuesto en uno de los reactivos, valga la redundancia, que estoy utilizando. Tenemos los riesgos específicos y consejos de seguridad, que también acá apenas se alcanza a ver, que nos dice, por ejemplo, eh, manejar fuera del contacto de los ojos, trabajar bajo campana, almacenar en lugares secos y sin luz directa. Luego están ya los de los riesgos, por ejemplo. El vapor puede generar irritaciones las cavidades húmedas, que son los ojos, la nariz, la boca, etcétera. Entonces, lo que corresponde a los riesgos específicos van a estar acá junto con las normas R y S, que nos van a decir cómo almacenarlo, qué riesgo hay que tener, qué hacer, por ejemplo, si me cae en la mano, o qué pasa si alguien eh, inhala los gases de lo que hay acá dentro de la botella. También están los símbolos de peligrosidad, que cada reactivo tiene generalmente. El único que no tiene prácticamente es el agua, pero en general los reactivos que uno trabaja en laboratorio siempre tienen uno o más símbolos de riesgo, y pueden algunos tener 4 o 5 símbolos de riesgo. Y por último ya están algunas constantes, que generalmente también están en esta parte acá, que nos van a decir cuál es el peso molecular en este caso del ácido ortofosfórico, eh, como esto es líquido, cuál es la densidad del líquido que se está trabajando, el nivel de pureza que está aquí en 85. Entonces toda esa información está en el etiquetado. Y en la imagen anterior, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver claramente toda esa información del etiquetado. A lo mejor esto solamente es técnico, pero aún así no me da la información que corresponde a los símbolos de seguridad. Vuelvo a repetir: identificación del producto, boletín de garantía, riesgos específicos, simbología y las constantes que pueden estar en la parte superior del boletín o en algunos casos en la misma etiqueta. ¿Dudas, chicos? Yo no, profe. La idea es que ustedes igual, si saben algo, lo compartan, se han trabajado con algún reactivo en el liceo, o de repente hay familias que tienen reactivos en la casa porque, no sé, lo necesitaban para un trabajo en metal, en madera, que mi papá trabaja en cerámica y utiliza tal reactivo que lo tiene que comprar. O no sé, por ejemplo, mi abuelo tiene guardada una de estas botellas porque cuando era joven trabajaba en la casa de un químico farmacéutico. Entonces, una vez el químico farmacéutico desechó la botella y se llevó la botella a mi abuelo para la casa, pero sin saber toda esta información. Entonces, imagínese a alguien como en este caso mi abuelo, que no tiene una educación superior o no le enseñaron esto, que hubiese sido un ácido, y lo abre para ver y lo bota, intenta lavarlo y se quema. Entonces es súper importante esta información. Y aquí lo mismo. A ver, ¿qué información podemos sacar de acá? ¿Es Es altamente inflamable. inflamable? Ah, me da la respuesta. Ya, sí, los dos dijeron lo mismo, que es inflamable.
Eso que no. se debe almacenar en cierto rango de temperatura. Ya, perfecto. Protege Entonces, contra aquí, las heladas. ¿qué más? Hasta ahora está todo correcto. No hay ningún... La concentración. Ya, perfecto. ¿Qué corresponde a esto de acá? El nombre del químico. Y esto se llama identificación del producto, como habíamos dicho. Vale. Que nos dice que está en una suspensión de 20% de etanol con 150 milimolares de cloruro de sodio. ¿Alguna información más que podamos rescatar? El laboratorio. Ya, el laboratorio. Acá a la izquierda me da la constante de la densidad de esta solución. Me dice que por un litro de esta solución tiene una masa de 1,43 kilos. Recordemos que densidad se conoce como la masa contenida en un volumen específico, o sea, masa partida por volumen. O sea, sería 1,43 dividido un litro. Entonces tiene una densidad de 1,43 kilogramos por litro o miligramos por ml, gramos por ml. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que son las algunas constantes que están. Aquí esto sería aquí las normas R y ESO, en este caso los riesgos específicos, que sería cómo mantenerlo, la simbología, y no hay boletín de garantía, que en este caso estaría más que nada como aquí mezclado, porque nos dice qué es lo que es, que algunos productos son más puros, y esto debería ser quizás para análisis de laboratorio, porque está suspendido, nos dice que es ion sulfito, en suspensión con etanol y cloruro de sodio. En su guía, en la página 3, 4, tienen esta simbología antigua. Nosotros hoy en día las botellas y en los reactivos vamos a encontrar, igual algunos todavía utilizan los pictogramas más antiguos, o que en este caso dice actuales arriba, pero ya en las botellas vamos, o en las botellas, los frascos, los contenedores de los reactivos, vamos a empezar a encontrar ya, o ya están prácticamente instaurados, estas otras simbologías. Aquí tenemos lo que es corrosivo, alguno más conoce, bueno, están arriba, tóxico, y algunos nos van diciendo más información o desglosan más información que antes. Por ejemplo, esto es irritante, es nocivo e irritante. Tóxico, esto que es cancerígeno. Explosivo, comburente, esto quiere decir que eh, favorece la combustión, que es inflamable, que debe ser contenido bajo presión en estanques, que es peligroso para el medio ambiente. Y ahí están ya... ¿Sí? ¿Quién me va a decir? ¿Qué quiere decir? Que puede explotar si se calienta porque son líquidos que están o gases que están en concentración, o en este caso, si el líquido es muy frío, puede provocar quemadura. Por ejemplo, ese símbolo debería venir en el gas licuado. ¿Dudas con la simbología que están viendo? ¿Han visto alguna de ellas en algún lado alguna vez?
La calavera. La calavera. ¿Dónde la ha visto? No, en el liceo, en algunos compuestos que tenían rotulados. Por eso no. ¿Alguno más? Gracias, Tamara. Yo me acuerdo, profe, que en el colegio igual íbamos al laboratorio. O sea, yo empecé a ir al laboratorio como el primero medio. Entonces, muchas veces los elementos con los que trabajábamos tenían estos símbolos, estos indicadores, pero la verdad es que nunca nos habían explicado bien qué significaba cada uno. Entonces era como que algunos los deducíamos nomás, pero así detallados no sabíamos qué era. O yo por lo menos no sabía. ¿Qué ibas a decir, Christopher? Gracias, Nicolás. Exacto. ¿Y dónde lo has visto, Christopher? Exacto. Tenemos también lo que son los rombos de seguridad. Estos rombos de seguridad, que cada vez se ven menos, nos indican 4 factores. El blanco, que nos va a indicar el riesgo específico que tiene, está escrito como en las reverendas, pero fue la imagen que mejor encontré con la información, así que eso omitan esa S en específico, que nos va a decir si se puede usar con agua o no, si es riesgo biológico, reactivo, corrosivo, oxidante. También nos va a indicar los riesgos para la salud, qué tan riesgoso es. Sin riesgo, poco peligroso, peligroso, muy peligroso, mortal. La inflamabilidad, o sea, si puede estar a cualquier temperatura, no puede estar sobre 93, bajo 93, bajo 37, a qué temperatura se inflama y qué tan reactivo es. Este sí que lo han visto. Me imagino que alguien lo ha visto, mejor dicho. El rombo El rombo de seguridad, en los camiones que transportan benzina. los camiones que transportan combustible generalmente van. Los camiones, por ejemplo, de Gasco o los camiones que transportan gas comúnmente llevan este rombo adelante junto con el inflamable. Los camiones que transportan, eh, tal como dijo el compañero, benzina, gas, lo que sea, llevan estos rombos. Y además muchas veces también a los lados llevan los símbolos de seguridad, que obviamente tienen otra normativa para vehículos. Luego tenemos el uso de los extintores. En todos los laboratorios de la universidad hay por lo menos hay un extintor y siempre está al lado de la puerta. Ustedes entran al laboratorio, en el muro más cercano a él está el extintor. Y los extintores tienen distinta clasificación dependiendo para qué vaya a ser utilizado. Por ejemplo, incendio de sólidos, de líquidos, de gases o de metales especiales. Por ejemplo, en metales especiales, aquí tendríamos a lo que es el litio, el sodio. Y generalmente lo que nosotros utilizamos en el día a día o lo que uno compra, que incluso puede ser el que está en el auto, en el caso de los padres, en el caso de si alguno de ustedes tiene auto, debería llevar uno, o si algún papá, pariente, o en el colectivo, debería haber uno, aunque sea pequeño, y siempre es combinado, que es un polvo químico seco. A la hora del fuego tenemos 3 variables que son en la base del fuego, que son el oxígeno, el calor y el combustible. Si uno quita cualquiera de estos 3, va a detener el fuego. ¿Qué es lo que uno intenta hacer con los extintores? Es apartar el oxígeno del fuego. ¿Alguien sabe cómo se utiliza un extintor? ¿O tiene nociones? Sí, Ya, ¿cómo se debería usar? bueno, depende igual del tipo de extintor y la clase de incendio.
pero habitualmente apuntando hacia la base del fuego y con una distancia más o menos lejana de este. Exacto, siempre es como 1,5 m, 2 por lo menos. Se saca la boquilla, se rompe el sello, la boquilla con la manguera se apunta hacia la base del fuego, porque de esta forma se elimina el oxígeno que está dentro, cercano al combustible, por lo cual al eliminar el fuego, el oxígeno se apagaría y no existiría más el fuego de este incendio. También tenemos material de laboratorio. Como dije, tal como se la imagen, siempre a la hora de utilizar el laboratorio, recordemos usar los lentes de seguridad, sobre todo cuando trabajamos con líquido o con gases. Tenemos distintos materiales de vidrio, volumétrico y no volumétrico. ¿Qué material reconocen? Una propuesta graduada. Ya, una pipeta graduada, que sería esta. Los matraz. Matraz. ¿Cuál matraz? Hay tubo de ensayo. Tubo de ensayo, ya. Vuelvo a Vaso repetir. precipitado. Vaso precipitado. Alguien dijo matraz, pero ¿qué matraz hay acá? Había uno que se llama algo de Erlenmeyer, que era Erlenmeyer, el triangular, sí. Ese. que es el apellido del creador de este matraz. Estos son matraces de aforo. Y nos queda uno acá. No sé si alguien lo conoce. Propeta graduada. Una probeta. Faltó uno, que es este, que también es una pipeta y son una pipeta total. El material de vidrio volumétrico, tal como dice aquí, nos permite medir volumen. A pesar de que en el caso de el matraz de Erlenmeyer y el vaso precipitado, y algunos todo ensayo igual viene como con graduación, no son considerados volumétricos debido a que presentan un error enorme a la hora de medir el volumen. Por ejemplo, un vaso precipitado tiene un error de un 5 o un 10%, o sea, si yo estoy midiendo 200 ml acá, puedo tener 210, 220 ml aproximado 180, siempre es más o menos, o sea, puedo tener más del volumen o menos del volumen que aparece en esta simbología, por lo cual no me sirve para medir un volumen. Lo mismo con el Erlenmeyer. Por eso se utiliza este material volumétrico, porque el error que poseen siempre es de un 0,5, 0,1, 0,002, por ejemplo. 0,02, 0,03, 0,05, 0,003. Entonces el error que tenemos a la hora de medir el volumen es muy bajo. Por eso está esta diferenciación, a pesar de que diga, pero si este también tiene medidas acá al costado, por lo cual también me sirve. No, no me sirve, por ejemplo, si yo quiero medir 50 ml, a lo mejor los 50 ml que aparecen acá en verdad son 70, 55. Mientras que el que yo voy a medir esos 50 ml en la probeta o en un matraz de aforo, sí son el volumen o muy cercano a lo que yo necesito o estimo para la reacción. Y vamos a tener dos tipos de medida volumétrica. Una que es la graduada y la otra que es la total. La total, en este caso, quiere decir que donde yo encuentre esta línea de aforo, que los matraces igual tienen una línea en el cuello, nos indica que cuando nuestro líquido genera un menisco acá,
vamos a tener el volumen que nos indica el material volumétrico. Entonces, cuando mi menisco llegue acá, por ejemplo, me va a decir que yo voy a tener sí o sí los 50 ml de el líquido contenido en su interior. Acá los 25 ml contenido en su interior. Mientras que los materiales graduados, como la probeta y la pipeta parcial o pipeta graduada, nos permite medir un volumen, tal como mencioné, parcial de lo que yo quiero. Por ejemplo, esta pipeta de 10 ml, yo podría llegar y medir 7 ml. Necesito 7 ml, puedo sacarlo con la pipeta parcial. Acá no podría, porque sí o sí necesito saber que son 10. No puedo estimar en ningún punto en una pipeta total dónde están esos 7 ml, por lo cual debo pasar y trabajar a una pipeta graduada. ¿Cómo yo saco el líquido, en este caso, con una pipeta? ¿Cómo debería yo hacerlo? Se refiere a para llenar la pipeta, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, tengo Con una, ¿cómo se llama? ¿Propipeta? Propipeta. propipeta. Porque si yo quiero, por ejemplo, sacar de este vaso precipitado 7 ml, yo no puedo pipetear con la boca, porque yo no tengo un control de ella y puede ser un reactivo que puede ser un ácido. Y si yo me paso, voy a terminar con quemaduras en todo lo que es paladar, lengua, cosas, o también puede salpicar a lo que es el esófago nasal. Entonces es muy riesgoso el poder pipetear con la boca. Eso está prohibido por el riesgo que puede ser. Y aunque no sea un ácido, tú no sabes que en la solución puede ser, como mostramos antes, que sea cancerígeno o sea tóxico. Entonces, a la hora de usar una pipeta, vamos a tener distinto. Bueno, existe esta que es la pipeta de goma, que es la que más se ve o más se utiliza, pero también hay otro tipo de propipetas. Lo que se maneja en los laboratorios de la universidad es la de goma naranja. Hay en otros colores, pero cumplen la misma función. En ella tenemos 3 puntos. El punto A, que en este caso nosotros debemos presionar el A junto a esta esfera de goma para que genere el vacío. Luego, nosotros para poder succionar el líquido y llenar nuestra pipeta, presionamos el botón que está acá, que es una S. Y para terminar, nosotros presionamos aquí una E que nos va a permitir ir vertiendo el líquido que está dentro de la pipeta hacia el nuevo contenedor, que puede ser un matraz, puede ser un vaso precipitado, puede ser un matraz Erlenmeyer, un matraz de aforo, un matraz esférico, puede ser el recipiente que nosotros necesitamos, un Falcon, por ejemplo, si vamos a trabajar con centrífugas, un poco con lo que se ve la imagen. Nosotros al presionar la E va a poder verter el líquido que está adentro y va a generar, vamos a poder verter lo que nosotros necesitemos hacia este nuevo recipiente. Al presionar la S va vaciando. Entonces, nunca pipitear con la boca. Tenemos también otros materiales de vidrio, como son los morteros, que nos sirven, por ejemplo, si trabajamos con material muy grande, molerlo. Tenemos lo que es Soxhlet, que es un set completo que es el aparato de Soxhlet para extracción, más un balón, un manto calefactor, los soportes, el condensador o refrigerante. Tenemos los desecadores, que nosotros colocamos una muestra que nosotros queramos eliminar el agua de excedente. Por ejemplo, no sé,
una hoja, un insecto, lo que nosotros necesitamos ver y nos interfiere al agua, nosotros colocamos esta muestra dentro de un desecador. Un matraz del Erlenmeyer, acá hay un matraz redondo que no se alcanza a ver, un matraz esférico. Los refrigerantes que tenemos de 3 tipos, en este caso estos son de serpentín, que nuestra solución a la hora de evaporarse va a pasar por el serpentín y por acá pasa agua. Perdón, hablando y tengo el puntero. En estos refrigerantes, estas boquillas, se coloca una manguera con agua acá y acá, que esta sería la salida, entra el agua, llena el refrigerante y el agua al llegar hasta arriba empieza a salir por este punto. Cuando nosotros trabajamos con gas, por ejemplo en el Soxhlet, que trabajamos con un líquido que sea volátil, por ejemplo puede ser hexano, cloroformo, metanol, y yo necesite sacar algún compuesto orgánico de él, se va a calentar en base al manto calefactor que nos va a ayudar a tener una temperatura controlada, va a subir, se va a evaporar, va a llenar esto y el gas que vaya ascendiendo de forma, tal como dije, gaseosa, al llegar al condensador, como tiene una menor temperatura que su temperatura de vaporización, lo va a volver a estado líquido y va a caer hacia el recipiente. Entonces, de esa forma yo no tengo riesgo de que el gas que se está liberando salga hacia el exterior de mi experimento controlado. Matraces de Erlenmeyer, balón, matraz esférico, desecadores, que como dije, en estos crisoles, que son estos pocillos cerámicos, se coloca la muestra. Abajo está el material que es el desecante, que generalmente es algo higroscópico, o sea que absorbe agua. Tenemos los morteros, y esto es un embudo de decantación. Un embudo de decantación, a diferencia del embudo que nosotros conocemos en el día a día, que lo usamos, por ejemplo, para trasvasijar un líquido a otro, en las estufas parafinas, lo que sea. El embudo de decantación nos permite separar soluciones según su polaridad. Por ejemplo, podemos ver que acá arriba, en la parte inferior, se ve un líquido más opaco y en la parte superior un líquido más transparente. Entonces, por ejemplo, esto puede ser agua y lo de abajo puede ser una solución más oleosa. Entonces, yo con este embudo de decantación abro la llave que posee en la parte inferior y voy vertiendo o pasando este líquido a otro contenedor y me voy quedando con la fase que me interesa. O voy separando y separo la fase que me interesa y la otra la puedo volver a purificar, puedo volver a sacar compuesto. La diferencia de este que es solamente para trasvasijar. Y esa sería nuestra clase de hoy. ¿Alguna duda? Yo al menos no, profe. ¿Le puedo hacer yo una consulta, por favor? ¿Sí? Es que me metí justo cuando empezó la clase, cuando dijo que la asistencia era obligatoria, entonces no sé si alcanza aquí al presente. Sí. Es que además voy a medir el tema de si están presentes o no con la prueba que les voy a enviar ahora. Ya, pero es que como dijo que era obligatoria 100% por si quedé o no, porque igual tuve toda la clase, así que... Sí. Si en este caso me faltan 3 personas. Una de ellas ya se justificó, que incluso se había conectado. Yo vi que se conectó, pero me escribió por correo que tuvo un problema muy grave familiar. Hay otro compañero de ustedes que sí se conectó y se retiró y me falta uno, que no sé quién será, pero lo voy a saber en minutos. Igual les pido, como había dicho ya un compañero al principio, que por favor cuando se conecten al enlace que les envíe, que se conecten con el correo institucional, para igual tener un respaldo de esto. Ya, muchas gracias, eso quería saber si ella quedaba presente. Sí, no hay problema con que lleguen, no sé, 5 minutos tarde. Y si Siempre, llegué justo a las 8:35 y se dijo, ya, vamos a empezar. sí, no, sí.
Bastián fue el que me escribió que se tuvo que retirar por temas de inconvenientes. Son las 9:32. Les voy a enviar ahora el control de salida. Va a partir a las 9:35. Y van a tener 10 minutos para hacerlo. Son 7 preguntas de lo que hemos visto en la clase, de lo que está en la guía que les envié. Para la próxima sesión va a ser un poco más de tiempo porque quizás le pregunte algún cálculo que tengan que hacer. Así que tengan alguna calculadora a la mano, lápiz y todo, porque al final son de alternativas, si no es difícil. Pero recuerden que son 4 notas, que estas 4 notas van a hacer la parte de la evaluación o las notas de la parte práctica. No sé si les habrá llegado un correo. Debería llegarles de aquí a 2 minutos. Si no, les envío de nuevo el enlace. No ha llegado nada todavía. Sí, Ya, profe, no ha llegado nada. ya esperemos A 2 mí minutos. tampoco. ¿Dudas sobre lo que vimos en la clase? Aprovechen antes de que... Son 7 preguntas con alternativas dentro de lo que vimos: simbología, riesgo, eh, incendios, extintores. Profesor, ¿Sí? dentro de lo que se podía identificar, digamos, en un frasco, era como el nombre, el nivel de pureza, el boletín de garantía, qué es lo que contiene, los riesgos y consejos de seguridad y las constantes, ¿verdad? Sí, Como la simbología de seguridad, el boletín de garantía, el nombre del reactivo, que en este caso es la identificación del producto, donde está el nombre, la pureza, las constantes, el riesgo. Ya, 9:35, avisen si llegó el correo. No, profe. Por lo menos a mí ¿No? no me ha llegado nada. A mí tampoco. No, aún no. A mí tampoco. Entonces vamos a... Profesor, ¿Sí? ¿cómo se llamaba esa pipeta que tenía como un volumen específico? Esa es una pipeta total, o... Sí, pipeta total. Vale. Gracias. Y la gradual, profe, el último, la gradual era la que tenía como que se podía hacer aproximaciones, ¿verdad? La otra no. Exacto. La parcial o graduada es la que yo puedo medir 3 ml, 4 ml. Si yo quiero medir más, necesito una probeta. Avisen si llegó, volví a intentar enviarlo, si no, lo envío por otro medio. No, profe, no ha llegado nada. No les. Y ahora,
Nada tampoco. Muy bien. Ay, pero sí. Ahí sí. Ya. Ay, sí. Tienen 15 minutos. Nos va a dar 15 minutos.